Y muy buenas noches de nuevo a cada uno de ustedes y también a las hermanas que están asistiendo esta noche por la grabación. También muy buenas noches. Gracias por ver la grabación. Estamos en el curso Una Nación Caída, un curso precioso de la Biblia del Antiguo Testamento. Yo soy Elise Gross, trabajo como profesora con Academia Cristo y también como directora del Ministerio de Mujeres en Academia Cristo. Ahí estoy yo con mi hijo, se llama Moisés, tiene 5 años y empezó al colegio hoy día, mi bebé. Ah, Está en primero. Y también ahí está mi esposo, John. John trabaja con Academia Cristo también, pero por el lado de tecnología. Es el hombre de la cámara, decimos. Él hace todo lo que tenemos en nuestras redes sociales, también los videos que tenemos para los cursos, casi todo. Mi esposo lo ha tocado con sus manos mágicas de tecnología. Y bueno, soy Liz y soy del Caribe, de verdad. Nací y crecí en el Caribe, en una isla que se llama Antigua y Barbuda. Es un puntito en el mapa, muy chiquitito. Está como al lado de Puerto Rico. Ahí crecí y cuando tenía, 13, 14 años, fui a los Estados Unidos con mi familia. Estudié allá, conocí a mi esposo allá, trabajé allá como profesora algunos años y después fui a Chile para servir en una iglesia y también trabajar como profesora. Viví en Chile 7 años, de hecho mi hijo es chileno y el año pasado mudé a Ecuador, entonces ahora estoy en Quito, Ecuador. Entonces no sé de dónde soy, soy de todas partes, pero de las Américas podemos decir, pero estoy contenta ahora en Ecuador. Y ahí pueden ver una foto del pasaje de Ecuador. A mí me encanta salir y caminar con mi familia, con mis peritas, tomar aire, ver la creación de Dios. Es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Bueno, hermanas, empezamos con lección 1. Hoy día vamos a estudiar 1 Reyes 17, la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y hermanas, vamos a empezar como siempre, enfocando en la autoridad de la palabra, la autoridad de Dios. Estoy feliz de estar aquí como profesora, pero en Academia Cristo reconocemos la palabra como la única autoridad en nuestras vidas. Y como profesora deseo estudiar la palabra junto con ustedes para ver lo que está diciendo Dios. Sabemos que la palabra es viva, activa, eficaz, es poderosa y es un gusto estar en la palabra con ustedes. Entonces, con eso vamos a empezar con una oración. Oremos, hermanas. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténganos en este camino estrecho. Protégenos y bendícenos a través de su gracia para permanecer fieles a ti como protegiste y bendijiste a Elías. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Hemos tenido un momento para conocer unos a otros. Esto fue el primer objetivo que tenía, presentarnos. Y ahora deseo compartir con ustedes el propósito de este curso, el propósito y los objetivos que tenemos. Entonces, en Academia Cristo, espero que ustedes saben que en Discipulado 1 hay 13 cursos que ofrecemos en Discipulado 1 y 6 de los 13 se enfocan en la Biblia. Entonces, este curso es uno de los que enfocan en la Biblia, es un curso del Antiguo Testamento. Deseamos saber las historias bíblicas, deseamos poder compartir las historias bíblicas con otros, conocer más de la palabra de Dios. Entonces, este curso es un momento para ustedes a conocer bien 8 historias del Antiguo Testamento y aplicar las historias a ustedes y a sus vidas y también compartir las historias con otros. Hermanas, en este curso vamos a ver la nación caída.
vamos a ver la triste historia de la idolatría del pueblo de Dios, que no siempre siguió a su Padre Celestial. Y bueno, recordamos que nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios, gracias a Jesucristo. Por la fe, formamos parte de la familia de Dios. Pero también nosotros no estamos perfectos por nada, ¿cierto? Fallamos en palabra, fallamos en meditación, en acción. Somos como el pueblo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. No somos perfectos y necesitamos un Salvador. Y gloria a Dios, ya tenemos un Salvador, ¿cierto? Dios es fiel, aunque cuando nosotros no somos fieles, Dios es fiel y vamos a regocijarnos en esta verdad durante este curso. 1 Pedro 2, 9 a 10 está en la pantalla. Dice, pero ustedes, nosotros, son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios y mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra, que Dios abre nuestros ojos para ver, para entender, para compartir su gran amor y plan de salvación para nosotros. En este curso también, hermanas, vamos a ver que toda la Biblia, es muy grande, toda la Biblia se enfoca en Jesús, ¿cierto? Toda la Biblia es cristocéntrico. Y aunque vamos a estar en el Antiguo Testamento, en este curso, vamos a ver cómo Dios está obrando y cómo Dios está haciendo su plan para enviar a Salvador al pueblo de Dios. Entonces, hermanas, ¿dónde vamos en este curso? Tenemos 3 objetivos principales. La primera es hablar un poco más de cómo somos el pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros hoy en día ser el pueblo de Dios? También vamos a leer 8 historias del Antiguo Testamento y vamos a usar un método que se llama las 4C. Muchos de ustedes ya conocen las 4C y algunos de ustedes nunca han escuchado de las 4C. Entonces, no les preocupen, en el final de este curso ya van a saber qué significa las 4C. Y lo que necesitan saber es que es un método que usamos para leer la Biblia y enfocar en lo que Dios está diciendo. No deseamos sacar un puntito que nosotros pensamos, además deseamos aprender de Dios. Entonces, las 4C nos permite estudiar bien la palabra y aplicarlo en nuestras vidas. Y en este curso vamos a enfocarnos especialmente en un parte de las 4C. Es un parte que se llama considerar. Y bueno, algunos de ustedes no saben qué significa considerar y está bien. Vamos para allá en este curso. Entonces, voy a parar allá, hasta allá. ¿Hay algunas preguntas, hermanas, comentarios, dudas sobre este curso, Una Nación Caída? Bien, bien. Bueno, y también si tienen una duda o comentario, pregunta, siempre pueden hablar conmigo por WhatsApp o pueden quedarnos Zoom después de clase y podemos hablar más. No hay ningún problema. Bueno, tengo una consulta para ustedes. Por favor, en el grupo, en el chat, o también pueden levantar la mano si deseas contestar. Deseo saber, en una escala de 1 a 5, ¿qué tan cómodo se siente leyendo una historia bíblica del Antiguo Testamento solo? ¿Qué tan cómodo se siente abriendo la Biblia y leyendo una historia del Antiguo Testamento? 1, completamente incómodo, no deseo hacerlo, no lo entiendo. O quizás incómodo. Bueno, lo hago, pero es complicado. Quizás 3, no sé, nunca lo he hecho. 4, me siento cómodo, tengo experiencia en la Biblia. Y 5, ya soy cómoda, estoy feliz. Yo puedo enseñar este curso. Entonces, Jorín, gracias. Jorín dijo cómodo en el chat, gracias. Mónica, adelante. Profe, yo me siento cómoda. Qué Yo no bien. sé, desde siempre, desde que uno
los papás le enseñaron, pues, bueno, yo siento con esa gracia, ¿verdad? Que mis papás me enseñaron, entonces yo me siento cómoda, la verdad. Qué bien, qué bien. Gracias, Mónica, por compartir. Fátima, adelante, hermana. Espérate, parece que me salí. Ay, Per- se me Perdón, salí. Fátima. Sí, es que me salí, hermano. Espérate. Ay, ahora me salí. Ay, perdón, Fátima, no entiendo. ¿Deseas contestar a la pregunta? Ay, ahora. Espérate, yo no sé cómo me salí. Ah, ok, parece que hay un problema con el celular. Espero que su nieto te puedes ayudar, Oh, Fátima. eh, Roselva, adelante, hermano. Roselva. Me siento cómoda porque me Ya. gusta indagar y las historias que he leído en el Antiguo Testamento son muy interesantes y tienen, cuando uno las lee una y otra vez, siempre tiene un aprendizaje muy diferente. Me Mm, imagino que es por el crecimiento de ese entendimiento espiritual que le va abriendo el Señor, pues. ujú, ujú. Muchas gracias, gracias, Roselva. En la chat tengo a Mayra con un 4, Fátima cómoda, gracias, hermana Fátima. Quizás, parece que todos los que han contestado han dicho que sí se sienten cómodos, tienen experiencia. También, si alguien está aquí, está pensando, me siento muy incómodo, no tengo ni idea de dónde empezar, pero no deseo decir nada. Bueno, hermanas, está bien, está bien. En este curso vivimos, o bueno, en la vida también vivimos en la gracia de Dios. Y Dios nos invita a estudiar la palabra. Y sabemos que Dios va a iluminar su palabra para nosotros. Va a darnos todo lo que necesitamos para aprender y aplicar. Y Academia Cristo y este curso también nos va a ayudar en entender cómo leer bien el Antiguo Testamento. Bueno, muchas gracias, hermanas, por la participación. En este curso vamos a tener un proyecto final, como todos los cursos. Es un proyecto final escrito. Voy a hablar más de ese proyecto final en el futuro. No es necesario saber todo del proyecto final hoy día. Solo que es muy importante hacer el proyecto final para poder aprobar el curso. Bueno, hermanas, con eso yo creo que estamos listos para empezar. Estamos en lección 1, tenemos 8 lecciones y vamos a enfocar ya en el objetivo principal que es estudiar 1 Reyes 17. Entonces, ahora vamos a empezar con el método de las 4C para poder leer esta historia de la Biblia. Entonces, empezamos con el captar. Un captar es una introducción. Es un momento para nosotros pensar y hablar del tema de la historia. Entonces, para el captar hoy día tengo una consulta para ustedes. No tenemos mucho tiempo, entonces espero escuchar de por lo menos 3 de ustedes una respuesta. Y tristemente tenemos que avanzar, pero espero que todas puedan pensar en la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo fue un momento de necesidad en tu vida en que Dios proveó, en el que Dios proveó? ¿Cuándo fue un momento de necesidad en tu vida en que Dios proveó? Ustedes pueden escribirlo en el chat o también levantar la mano para comentar. Vamos a empezar con Roselva. Adelante, hermana. Bueno, una de los momentos donde Dios proveyó en una necesidad muy grande ocurrió hace mucho tiempo, antes de yo ser cristiana, pero siempre ha sido la cobertura de que el Señor ha tenido conmigo. Tenía yo mis hijos muy pequeños y un amigo mío que sí era cristiano se apersonó hasta donde yo estaba porque yo le pedí orando al Señor que me consiguiera cómo conseguir comida para mis hijos, pues no tenía dinero en ese momento. Y se presentó ese amigo mío y me dice, yo estaba en mi casa, acostado, cómodo, y el Señor me puso en mi corazón que te trajera esto. Y se me apareció con pan, queso y leche.
Para mí eso fue algo muy especial y ahí estuvimos hablando de la palabra él y yo, porque siempre Dios me ha respondido en los momentos más difíciles de la vida, pues. Entonces siempre Dios está pendiente de las necesidades de nosotros. Amén. Amén. Ay, muchas gracias por compartir. Qué hermoso su testimonio. Gracias, hermana. Omaira, adelante. Hermana pastora, bueno, Dios ha provisto de aquí en mi hogar muchas veces, muchísimas veces, pero en especial hubo un periodo en que mi hijo mayor estuvo enfermo, 2 años estuvo enfermo, pero después de eso, cuando ya salió al año, él quiso presentarse a la Armada Colombiana. Habían que pagar, no teníamos sino deuda después de la enfermedad de él. No sé cómo Dios proveyó a los análisis, exámenes y todo, y la matrícula en el último momento. Bueno, él solicitó un crédito, pero ya tenía que irse al día siguiente y todavía no habían hecho el desembolso de crédito. Entonces mi esposo llegó donde el gerente de la empresa donde él trabajaba en un momentico en la tarde, a las 4 de la tarde, ya en la mañana, al día siguiente a las 8 teníamos que presentarnos en la escuela naval. Ya. Él llegó y le dijo al gerente, enseguida le hicieron el cheque y nosotros salimos a pagar la matrícula enseguida. Y así, siempre de que Dios provee, Dios ha provisto tanto en mi casa que estamos muy agradecidos con Dios. Ay, claro. Wow, wow, qué historia. Gracias por compartir. Dios es bueno. Gracias, hermana. Necesito una historia más, por favor. Deseo tener por lo menos 3. Veo un micrófono abierto de Ma. Ma, ¿deseas compartir? Sí, hermana, algo de lo que a mí me pasó, igual como algo muy parecido a lo de mi hermana que testificó la primera, de hace muchos años, ya tienen, pues como serán como unos 35 o 38 años, mis hijos estaban pequeñitos y mi esposo estaba trabajando fuera de la ciudad donde vivíamos. Y me acuerdo que mi hijo no estábamos escaseando ya de dinero y mi esposo me decía, yo voy a llegar, no te preocupes, yo voy a llegar, nada, en cuanto yo pueda llegar, ya voy a estar ahí. Y ya conocíamos, para la gloria de mi Dios, ya conocíamos del Señor. Y esos días mi niño, el mayor, se me puso muy malito. Y me acuerdo que yo me postré a orar y a pedirle al Señor que él obrara porque yo estaba sola, estaba sin dinero, estaba con mis 2 pequeñitos y el mayorcito me deliraba ya de la fiebre y pues yo sin la economía de poder salir y llevarlo al médico y esas cosas. Y pues me acuerdo que me hinqué en la noche, era la madrugada, pidiéndole al Señor que sanara primero a mi hijo y luego le decía al Señor, Señor, que no amanezca, yo no quiero que amanezca porque mis niños me van a pedir de comer y ¿qué les voy a dar? Y yo decía al Señor, que no amanezca y pues yo me acuerdo que me levanté de estar en la oración y mi hijo ya estaba muy fresco, ya se le había quitado la fiebre, ya no deliraba y bueno, nos quedamos dormidos todos los 3 y en la mañana, muy temprano, todavía no me despertaba yo, me tocaron a la puerta y eran 2 hermanos de la iglesia y me decía un hermano, oye hermana, es que vengo a comentarte que bueno, andamos con un proyecto en la iglesia y, sí hermano, no, sí, cuente conmigo en cuanto yo pueda, y bueno, digo, no, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que nos dio un nuevo día y oramos y se despidieron. Al rato vuelven a tocar y me dice un hermano, hermana, uno de los 2 que vinieron, dice, hermana, sentí en mi corazón dejarle unas monedas y la verdad es que yo me puse a llorar porque yo le decía, Señor, si yo no quería que amaneciera porque ¿qué les iba a dar a mis hijos?
y al amanecer, tú me estabas trayendo la provisión. Y todavía han pasado muchos años y todavía eso me sigue bendiciendo por la manera en que Dios obra en la vida de todas y cada una. Creo que esta noche nos pasaríamos todas, no nos alcanzaría la hora, ni creo la vida para decir todo lo que Dios ha obrado en nuestra vida, pero sí hay importantes momentos que yo creo que nunca en la vida se nos van a olvidar. Dios es tan bueno que siempre desde que nacimos nos ha proveído, nos ha cuidado, nos ha guardado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero siempre hay importantes momentos en que Dios ha hecho un especial momento que ahorita que yo escuchaba a mi hermana dije, fue algo muy parecido de hace muchos años. Mi hijo el mayor ya tiene 42 años, era el mayorcito y se llevan 2 años y yo decía, no, pues realmente todavía eso me sigue, lo platico, lo hablo, lo digo y todavía siento en mi corazón toda esa bendición que Dios en ese momento tenía para nosotros ese día. Amén. Bueno, Amén. creo que, como le decía, no acabaríamos, pero bueno, la gloria sea para Gracias. Dios. Gracias, más. Sí, así es. La gloria sea para Dios. Y claro, por eso pedí solo tres historias en este momento, porque yo sí creo que podemos pasar horas y horas y horas juntas contando de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y también quería comentar que quizás hay alguien acá que está pasando por un momento difícil y quizás en el momento no puedes ver dónde está Dios. No puedes ver dónde están sus bendiciones. Y tenemos ejemplos de eso en la Biblia también, ¿cierto? Job llamando a Dios, David, los salmos, clamando a Dios, ¿dónde estás? Es decir, que estamos en un mundo pecaminoso y nosotros somos humanos, ¿cierto? Y no siempre podemos ver la bondad de Dios. O a veces buscamos bendiciones y olvidamos que tenemos la bendición de tener un Salvador que está con nosotros mientras estamos en la valle. Entonces, si hay alguien acá que está en un momento complicado, deseo animarle y decir que a veces en la vida es verdad, a veces en la vida no podemos ver o sentir Dios, pero sabemos que está ahí. Y eso es la fe, ¿cierto? Las emociones pueden subir y bajar, pero la fe es la línea constante que dice que, pero Dios existe y Dios me ama y Dios está obrando para mi bien. Y hoy en día vamos a ver cómo Dios cuidó a Elías y cómo Dios cuidó a otras personas. Y vamos a ver cómo Dios puede cuidarnos por milagros o por personas. Entonces, hay distintas formas en cómo Dios nos ayuda, pero lo más importante es su presencia como nuestro Salvador. Entonces, ahora vamos a ver la historia, hermanas. Espero que hayan tenido un momento para leerlo. Y si no, espero que ustedes quizás antes de dormir esta noche puedan leerlo de nuevo. La historia de Primer Reyes 17. Es una historia buenísima, lindo. Voy a hacer perdón, estamos en contar para las que no conocen las 4C. La segunda C es contar, cuando contamos la historia de la Biblia. Entonces, estamos en 1 Reyes 17. Sabemos que el rey Jacob ascendió al trono y este rey era terrible. Ese rey era el peor de los peores de todos los reyes de Israel. Se casó con una extranjera que tenía otros dioses y este rey empezó a adorar sus dioses. Uno se llama Baal. Baal era un dios que causó que la gente sacrificaran hasta los niños a él para recibir bendiciones de la lluvia de la cosecha. Entonces, el pueblo de Israel en esta instancia de la Biblia estaban bien lejos de su Dios. Han olvidado su Dios que les sacó de Egipto, que estaba con ellos en el desierto. Y bajo este rey estaban adorando otros dioses. Pero en ese momento, Dios envió al profeta Elías para hablar con ellos.
Y Elías era el profeta de Tisbe. Ustedes pueden ver Tisbe en el mapa, en la pantalla. Y Elías fue a visitar a Jacob en Israel, Samaria, y dijo a Jacob que juro por el Señor, dijo, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Y con esta palabra, el Señor dijo a Elías a salir. Dijo, vete de acá hacia oriente, escóndete en el arroyo de Kerit. Porque claro, imagino que ahora quería sacar la vida del profeta Elías por su mensaje fuerte, ¿cierto? Entonces pueden ver en el mapa la línea roja donde fue Elías, al arroyo de Kerit. Y el Señor prometió a Elías que allá él podría beber agua del arroyo y también que los cuervos para llevarle comida. Y como es una promesa de Dios, se cumplió, como todas sus promesas, ¿cierto? Elías hizo lo que el Señor ordenó, fue y tomó agua del arroyo y también los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. ¡Qué bendición! Pero después de algunos días, el arroyo se secó. Y bueno, se secó porque no había lluvia, ¿cierto? Él dijo que no van a tener lluvia y Dios permitió que no había lluvia en el país, había una sequía grande. Entonces, ahora como no había agua, Dios envió Elías a otra parte, a la ciudad de Sarepta. Entonces el Señor dijo a él que levántate y vete a la ciudad de Sarepta y ahí vas a encontrar una viuda que vive allá y ella te dé de comer. Entonces Elías salió y fue allá. Qué fe, ¿cierto? Qué fe. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba recogiendo leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua. Y él lo hizo. Y de nuevo dijo, por favor, tráeme un pedazo de pan. Y la mujer contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir y cocinarlo para mi hijo y para mí. Lo vamos a comer y después vamos a morir de hambre. Y Elías le respondió, no tengas miedo. Ve y preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme a mí una torta pequeña y tráemela. Y después puedes hacer lo que necesites usted y su hijo. Y el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina ni el aceite. Entonces ella también, tanta fe, lo hizo, preparó pancito para Elías y como Dios prometió, nunca acabó el aceite ni la harina. ¡Qué bendición! Ahora hemos llegado a la parte final de la historia. Bueno, a un tiempo después, cayó enfermo el hijo de esta mujer y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar, murió. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Y bueno, Elías pidió tener su hijo, lo tomó de brazo y lo llevó a su cuarto, ¿cierto? Y allá en la cama de su cuarto, clamó al Señor en voz alta. Señor y Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Y 3 veces sobre el niño clamó al Señor. Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Y bueno, Dios lo hizo. Hizo un milagro. Y regresó la vida al muchacho, al niño, y Elías lo llevó a su mamá y dijo, mira, tu hijo está vivo. Y él respondió, ahora sé que realmente eres un hombre de Dios. Y sé lo que dices,
es la verdad del Señor. Y esta es la historia de hoy día, hermanos. Es como 3 historias en uno, ¿cierto? Por eso, si pueden leerlo de nuevo más adelante, por favor lo hagan hasta antes de dormir, quizás esta noche. Es una historia con muchos detalles. Y por esto deseo tener su ayuda. Ahora estamos en parte número 3 de los 4C. Tengo algunas preguntas y esas preguntas nos vamos a ayudar a examinar la historia bien, ver los detalles, hacer una imagen en nuestras mentes, porque deseamos entender bien la palabra antes de aplicarla. Entonces, les invito a contestar con mano arriba, con micrófono abierto o en el chat. Se pueden contestar a las preguntas que tengo. Primero, número 1, ¿quiénes son las personas, los personajes de esta historia? Ayúdenme, por favor, hermanas. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Adelante, Roselva. Gracias por la mano arriba. Ajá. Las personas de esta historia son el rey Acab, la esposa del rey Acab, Elías y la viuda y el hijo de la viuda. Perfecto. Sí. Elías, Acab, su esposa, Jezebel, la viuda, su hijo. ¿Quién más? Veo todavía la mano de Mónica arriba. ¿Hay algo más, Mónica? Yo siempre pongo a Dios, ¿verdad? De primero. Claro, sí. Bueno, esa es como la respuesta más fácil, ¿cierto? Porque sabemos que Dios siempre está. Pero sí, está Dios. Muy bien. Y bueno, también quizás no es una persona, pero los cuervos son parte de la historia también, un parte importante, ¿cierto? Yo siempre Bueno, lo pongo muchas gracias. Go animales. ahead. Perdón, Yo siempre, Mónica, adelante. perdón, yo siempre lo pongo en la parte de los animales y los objetos. Ay, sí, Cuando eso es el gran debate entre los estudiantes de Academia de Cristo. ¿Dónde vamos a colocar los animales? Sí, pero está bien, en los objetos pueden estar también. Sí, yo creo que depende mucho en si son allá en la historia nomás, como un detallito, o si tienen acción en la historia, si son parte de la historia. Entonces, en mi mente, pienso en los animales, en los cuervos de esta historia, más como, bueno, como personajes más fuertes de la historia, más principales. No son mencionados como un detallito nomás. Pero si lo tienes en los objetivos, no hay problema, no hay problema. Bueno, hermanas, avanzamos a los objetivos entonces. ¿Cuáles son los los objetos de la historia? Mónica, perdón, Fátima, adelante. Los objetos son el arroyo, los Perfecto. cuernos, el pan, la carne, la leña, la viuda, la tinaja de harina, Ujú, el aceite. ujú. Y ahí Muy no, bien. Muy bien, es mucho, es mucho. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más? Es mucho. Gracias, Fátima. Adelante, Jorín. Pues yo complementándole a la hermana que dijo gran parte, está el río, Así. el vaso, la harina, la tinaja, la ceniza, donde asaron la tortilla, la torta, Ya, la vasija, el aceite. súper. También pienso en la puerta de la ciudad, donde Elías se encontró con la mujer. Eso Y iba ay, eso es lo que quería comentar, Mónica. así, la puerta. Es Sí. algo que me parece como, no sé, es lo primero que se topa él, entonces digo yo, bueno, tiene que tener algún sentido ese asunto de la puerta, porque fue como muy específico. Sí, en la puerta de la ciudad vas a encontrar a esta mujer, dijo Dios. Sí, sí. También pienso en el objeto de la cama, La cama, si yo ¿cierto? pongo la cama, la leña, La cama. Pienso en la cama, pienso en Elías sobre la cama con este bebé, con este niño llorando, clamando a Dios.
Los objetos nos ayudan mucho, hermanas, a imaginar bien la historia porque es una historia real. Esto sí pasó. Tenemos la verdad de la palabra de Dios. Esas historias sí pasaron en la historia. Entonces, imaginar los objetos nos ayuda a recordar que sí, esa es una historia real. La siguiente pregunta es, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? También pueden hablar en chat si desean. Ay, veo Joana. Buenas noches, Joana. Gracias por estar aquí con nosotros. También la Brenda, gracias por estar aquí con nosotros también. Veo que estás luchando con la Wi-Fi un poquito, pero gracias por estar. Ya, hermanas, ¿dónde estamos? ¿Dónde ocurrió la historia? Jorín, adelante, hermana. Como aparecen prácticamente como dos párrafos en la historia. En el párrafo 1, en el arroyo de Querib frente al Jordán. Y en el 2, en Sarepta de Sidón. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, y hermanas, en el mapa pueden ver que fue lejos el viaje de Elías para llegar a donde está esta mujer. Es muy interesante ver los mapas. Ustedes pueden siempre buscarlo en Google. Y yo, por ejemplo, busqué Elías y busqué Arroyo de Querib y apareció muchos mapas. Entonces, ustedes también pueden buscar mapas mientras están leyendo para entender mejor las distancias y dónde está todo. Hoy en día, ustedes pueden visitar Sarepta y allá pueden ver las ruinas y pueden ver exactamente dónde estaban Elías y la mujer y el niño. Hermanas, ¿cuándo ocurrió esta historia? En esta pregunta no estoy buscando una fecha, estoy buscando más detalles de la Biblia, capítulo 17. ¿Cuándo ocurrió esta historia según este capítulo de la palabra? Omaira, adelante, hermana. Digo yo que en el tiempo de la sequía, como Perfecto, no sabemos una fecha exacta. perfecto, perfecto. Durante el tiempo de la sequía. Súper. Edna, ¿algo más? Sí, podría ser en el reinado de Acab, el Exacto. rey Acab. También, perfecto. Edna y Omar sacaron detalles del capítulo para entender cuándo ocurrió. Sabemos que es durante el reino de rey Jacob y también la sequía. Súper, muy bien. Gracias, hermanas. Ahora, ¿cuál es el problema principal de esta historia? ¿Y se soluciona el problema? Pero pensar en muchos problemas en esta historia, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema principal? ¿Y se soluciona el problema? Gracias, hermanas, por los micrófonos abiertos, las manos arriba. Invito a todos a compartir. Rosella, va adelante. Yo considero que el problema principal era la falta de obediencia a Dios y el desconocimiento a Dios como un Dios único, ya que se había parcializado con los dioses de Jezabel y le rendía cultos a ellos, no al Dios vivo que es Jehová. Y sí se soluciona el problema, puesto que el Señor mantiene a Elías en cuido hasta que él, en una versión más adelante de Reyes, envía a Elías a enfrentar a Cat y se resuelve tal situación. Claro. Muchas gracias. Y eso también vamos a ver el miércoles, ¿cierto? Tenemos otra historia que vamos a leer de Elías. Pero en este capítulo vemos exactamente lo que comentaste. Vemos la incredulidad del pueblo de Israel, ¿cierto? El problema es el pecado. No querían seguir a Dios. Y Elías, el profeta de Dios, estaba llamando a su atención del problema. Y tristemente llegaron a tener una sequía
para poder quizás regresar sus corazones a Dios. Entonces podemos hablar del problema de la mujer que no tenía comida, del arroyo que no tenía agua después de un momento, de Elías que estaba arrancándose del rey, pero el problema principal es el pecado que tenemos en esta historia, un pueblo de Dios que no quería conocer a Dios ni seguirle. Entonces, hermanas, ahora, con estas 6 preguntas, ahora hemos examinado bien los detalles de la historia. Ahora podemos sentirnos cómodas a aplicarlo en nuestras vidas. Porque cuando estamos aplicando historias de la Biblia en nuestras vidas, no deseamos sacar una palabra, un versículo nomás y interpretarlo como nosotros deseamos, ¿cierto? Siempre deseamos verlo en contexto. Esta sí sabemos, esta historia del pueblo de Israel y Elías, pero también tiene importancia para nosotros. Entonces, vamos a ver, aparte de consolidar, vamos a aplicar la historia a nosotros. Y al consolidar es tan lindo, porque nos ayuda a pensar en una forma cristocéntrica. Siempre pensamos en pecado. ¿Dónde vemos pecado allá? Porque cuando pensamos en pecado, recordamos que necesitamos un Salvador, ¿cierto? Y también recordamos que Dios desea corazones contritos. Él desea que confesamos pecados. Porque si confesamos los pecados, también estamos confesando que necesitamos a Él, nuestro Salvador. Y llegamos al Evangelio, que tenemos un Salvador y que podemos vivir en su gracia. Entonces, pregunta número 1, voy a contestar yo. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Bueno, sabemos que mientras Dios reprendía al reino del norte de Israel por su idolatría, Dios, Él protegía y bendecía el testimonio de su profeta Elías. Entonces, Dios estaba cuidando a su profeta fiel, Elías. Ahora, pregunta número 2. En esta historia, ¿qué pecado vemos? ¿Y qué pecado podemos confesar en nuestras vidas después de leer esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado veo y confieso en mi vida? Veo algunas manitos arriba. Gracias. Deseo que todas puedan pensar bien en el pecado que ven allá o también en sus vidas. Vemos la idolatría. Adelante, Fátima. Voz alta. Sí, pero aquí veo el pecado de la idolatría, la desobediencia. Paramos allá, hermana, porque sí, Ya, sí. eso sí es un problema, un pecado que está en esta historia, la idolatría. ¿Tenemos idolatría hoy en día? ¿Tenemos idolatría hoy en día? Idolatría es cuando colocamos algo o alguien enfrente de Dios en nuestras vidas. Puede ser una imagen, puede ser un otro Dios, espíritus, también puede ser cosas materiales como el trabajo o la casa o los estudios. También puede ser personas, ¿cierto? La familia, la querida familia. ¿Lo colocamos ante de Dios? La idolatría sí es un pecado que todavía existe, ¿cierto? Y yo puedo confesar que en mi vida no he tenido Dios primero en mi vida siempre, ¿cierto? Es algo que puedo confesar yo. No siempre lo he tenido primero en mi vida. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué otros pecados podemos ver en la historia? Muchas gracias, Fátima, por compartir. Jorine, adelante. Sí, hermana, y aportando a lo que usted está diciendo, muchas veces hasta nuestros hijos se convierten en un ídolo frente a nuestras vidas porque los ponemos por encima de muchas cosas. Y otro pecado que podemos ver allí es la
la falta de fe, como la incredulidad. Sí, exacto, exacto. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo. También quizás dudamos el poder de Dios para proveer. Quizás deseamos unirnos a la mayoría de la gente que no están siguiendo a Dios. No deseamos ser como el único, como Elías, ¿cierto? Quizás es mejor unirnos con otros que no están siguiendo a Dios verdadero. Es fácil caer en esos tipos de pecados. Un otro pecado que estoy pensando es, a veces estamos enojados con Dios cuando no recibimos las bendiciones que deseamos, ¿cierto? A veces pensamos que, ay, ¿dónde está la sanación de esta cosa? ¿Dónde está este regalito, esta bendición en mi vida? Y si Dios no nos da exactamente lo que estamos buscando, a veces es fácil ser enojado con Dios y desear más sus obras que a Él mismo, que su presencia, ¿cierto? Que es la bendición más grande. Dios puede bendecir, Dios puede hacer milagros, nada es imposible con Dios y está obrando para nuestro bien. Entonces, confiamos en Él, pero también si estamos viviendo con una dificultad, a veces caemos en pensar que, ay, entonces no soy bendecida. Y eso no es la verdad, ya somos bendecidas, ¿cierto? Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado su Hijo en la cruz. Entonces, hay otros pecados que podemos ver aquí también. Bueno, hermanas, ahora vamos a parte más lindo, al Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios para nosotros? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? Rosalba, adelante, hermana. El amor de Dios lo podemos ver cuando Él provee a Elías para su propósito. De igual manera, provee a la viuda para que pueda sustentar a Elías mientras él está en esa ciudad. Adicional a eso, vemos en su infinita misericordia de permitir escuchar las palabras de Elías para resucitar al hijo de la viuda. Amén. Amén. Comentaste muchas cosas allá. Primero, de lo de comida, ¿cierto? De agua y comida. Dios hoy en día nos provee cosas para nosotros muchas veces por medios naturales. Tenemos comida en la mesa por la bendición de tener un trabajo, quizás, o por la bendición de tener familiares que nos cuidan, o por la bendición de tener granjeros, de tener mercados, de tener distintas formas en que Dios lleva la comida desde el campo a nuestras mesas. Todo eso es una forma de cómo Dios usa medios naturales para proveer para nosotros, ¿cierto? También lo hace por milagros. Entonces tenemos mucha evidencia del amor de Dios para nosotros en cómo nos cuida. Compartí con ustedes un versículo, tengo que recordarlo, un versículo de Mateo acerca de los pájaros. Dice, de Lucas 12, dice, fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios lo alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Cierto? Tenemos valor, Dios nos cuida de su forma. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más? ¿Dónde más podemos ver? Oh, comentaste del niño, ¿cierto? Como el niño resucitó. Tu Sí, hijo vive, aquí lo tienes, dice en versículo 23, ¿cierto? Hermanas, ¿quién tiene poder sobre la muerte? solo Dios. Dios, ¿cierto?
Dios tiene poder sobre la muerte y tenemos prueba. Aquí tenemos una prueba. Hay otras historias de la Biblia que nos muestran que Dios tiene poder sobre la muerte. Y lo más importante, Dios mismo, Jesucristo, murió y resucitó. Eso es la prueba que nos muestra que nosotros también, cuando morimos, vamos a resucitar con Cristo. Vamos a estar con Él en el cielo. Tenemos la prueba de su poder aquí y también en nuestras vidas. ¡Qué amor! ¿Qué más? Adelante, Ma. Gracias. Sí, bueno, yo estaba analizando desde el hecho de que el Señor mandara a Elías hacia el hacia el rey Acab. Ahí estaba manifestando el Señor el amor por el pueblo de Israel, o sea, exhortando al rey a que saliera de esa incredulidad, de esa idolatría. Mas, sin embargo, el rey decidió rechazar esa bendición que Dios le estaba mandando por medio de Elías. Y pues, pero yo veo el amor de Dios hacia el pueblo de Israel para exhortar a su rey, mas no fue recibido como el Señor lo hubiera querido, ¿verdad? Pero es ahí donde yo también veo el amor de Dios. Ay, qué cierto. Qué bien. Gracias por mencionarlo, Ma. Qué amor, ¿cierto? En todo lo que estaban haciendo este pueblo de Dios. Cómo rechazaron a Dios después de tantos años, tantas generaciones de milagros, de todo lo que Dios ha hecho para ellos antes. Siguen adorando dioses falsos. Y todavía Dios está intentando demostrar su verdad con ellos. Siga enviando profetas como Elías a ellos. Tan grande es el amor de Dios que nos siga siempre, ¿cierto? Es como el Salmo 23, que el amor de Dios nos siga todos los días de nuestras vidas. Él nos ama. Y su regalo de la gracia es para nosotros. Ya tenemos la victoria. Jesucristo ya murió en la cruz para cada uno de nosotros. ¿Podemos rechazar este regalo? Tristemente sí, ¿cierto? Tristemente sí. Entonces, recordamos tan amor, cuán grande es tu amor, que ha ofrecido su vida para darnos su regalo de la vida perfecta. La gracia se llama el amor merecido. Y aquí tenemos el ejemplo con Elías. Y quizás nosotros hoy en día podemos pensar en personas en nuestras vidas que han sido un tipo de portavoz, ¿cierto? De Dios, guiándonos a la palabra de Dios. Dios usa personas también, la iglesia también. Bueno, muchas gracias, hermanas, qué hermoso. Ahora la última pregunta. Después de leer 1 Reyes 17, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Solo Dios puede cambiar corazones. Solo Dios puede producir fruto en nosotros. Entonces, ¿qué podemos orar? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros después de leer esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, hermana Fátima. Que obre en la fe por sus promesas. La fe en sus promesas. Bien, bien. Aquí hemos visto cómo Elías siguió a Dios, ¿cierto? Fue a muchas partes siguiendo la palabra de Dios. También podemos ver la fe de la mujer que hizo a pancito para Elías. Que nosotros también tenemos fe en sus promesas. Amén. ¿Qué más, hermanas? Jordan, adelante. Pues yo diría que el Señor nos permita que cuando tengamos pruebas y circunstancias, nos ayude a esperar y callar en Él, porque cuando la viuda pasa el acontecimiento con su hijo, ella
se exalta y reclama. ¿Qué viniste a hacer? A recordarme mi pecado, porque a veces pensamos que las cosas que nos pasan son porque estamos en pecado y no quizás porque Dios nos está formando, porque Dios quiere llevarnos a otro, o sea, un paso más en nuestras vidas, que crezcamos más, y entonces cuestionamos los procesos de Dios en nuestras vidas. Entonces sí, que el Señor nos enseñe a no cuestionar, sino a tratar de entender qué quiere Él hacer con nosotros cuando nos permite procesos. Claro, claro. Cuestionamos su bondad, ¿cierto? Entonces podemos pedir que Dios obre en nosotros la fe de no cuestionar quién es Dios. Sabemos que Él es bueno. Sabemos que Él está trabajando, obrando para nuestro bien. Sabemos que Él desea que tenemos vida en abundancia. Esas son las promesas de la palabra. Y caemos en sus promesas, ¿cierto? Pero también no es fácil como humanos. No es fácil. Entonces pedimos que Dios obre esta fe en nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más? Confiamos en Él y sus promesas. Cuando estamos en circunstancias difíciles, tanto espiritualmente como en lo físico, deseamos reflexionar en las verdades de esta historia, ¿cierto? Que Dios está obrando para nuestro bien. Bueno, hermanas, muchas gracias por sus respuestas, gracias por la participación de muchas, y con eso hemos terminado la historia de Elías y la viuda y su hijo. Entonces, espero que las 4C, el proceso del 4C, les han ayudado a pensar en cómo podemos ver Dios en el Antiguo Testamento, ver quién es el Dios verdadero y también conectarlo a nosotros hoy en día. Porque este mismo Dios está obrando ahora mismo, ¿cierto? En nuestras vidas. Entonces, hermanos, con eso deseo saber si hay algunas preguntas o comentarios sobre la lección 1 o sobre el curso en general. Siempre pienso que el silencio puede ser súper bien, súper bueno o terrible. Espero que está bien. El silencio significa que ya está todo bien, profesora. Si no, Excelente. por favor, queden en el Zoom conmigo después para hacer las preguntas si tienen preguntas. Bueno, hermanas, con esto hemos terminado la lección 1. Muchas gracias a todos que están aquí. Qué grupo maravilloso. Vamos a tener lección 2 el miércoles. Y voy a compartir en el grupo de chat el video y también vamos a seguir leyendo Primera Reyes. Entonces, para la próxima vez vamos a leer Primera Reyes 18 hasta 19. Esta es la historia de Elías en Monte Carmelo. Entonces, espero que ustedes puedan estar el miércoles porque es una historia increíble. Y vamos a terminar hoy día, hermanas, con una bendición para cada uno de ustedes. Gracias, Edna, Roselva, Brenda, Fátima, Ma, Mónica, Norma, Almagra, Joana, Jorín y Marta. Gracias por estar aquí con nosotros. Reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. 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 Que descansen y nos vemos el miércoles, hermanas. Gracias. Bendiciones Muchas para todos. gracias. Dios les bendiga. Feliz noche. Igualmente. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Un abrazo muy grande.